que saber que en todos mis jardines hay aplicados principios de sostenibilidad, por lógica, por ética y para ahorrar dinero. Los principios de sostenibilidad no son más que técnicas de jardinería, de agricultura, todo lo que se ha ido descubriendo en los últimos años en paisajismo, aplicados con sentido común. Se intenta buscar el ahorro de agua, se busca el equilibrio del jardín para que esté sano y se utilizan técnicas de ayuda a crecer las plantas de manera lo más natural posible. A mí me gusta llamar a jardines sostenibles cualquier jardín que está diseñado con sentido común. El mayor problema que me encuentro en todos los jardines es esto. Es muy sencillo de entender el concepto. Nosotros tenemos un jardín que es un colador y lo que queremos es transformar el jardín en una esponja. Vamos a pasar de tener un colador que lo que hace es dejar pasar el agua y que el agua se va y no hay tiempo suficiente para que las plantas puedan absorber ese agua o esos nutrientes o hidratarse lo suficiente, con lo cual estamos perdiendo el tiempo y el dinero porque todo el agua de riego que estás dando a tu jardín se va. Fíjate que utilizo el ejemplo de una esponja, no utilizo un vaso o un recipiente estanco, para nada. Lo que hago es una esponja absorbe el agua y se hincha. Y una vez está saturada, el exceso de agua lo va a soltar. Es decir, nunca vamos a tener problemas de estancamiento ni de inundaciones. La cuestión es conseguir que el agua se mantenga, la humedad, ¿ok? La humedad se mantenga el máximo de tiempo posible de nuestro jardín, pero en el momento que haya un exceso, que haya una torrentada, que haya unas lluvias muy importantes en ese momento, el jardín sea capaz de soltar el agua que le sobra y dejarla correr. Bien, ¿cómo se hace para transformar un jardín que es literalmente un colador a un jardín que es una esponja? Vamos a utilizar compost, muchísima materia orgánica y una combinación de drenajes para que todo el agua del jardín que vayamos a dar de riego les dé tiempo a las plantas a absorberlas y no la perdamos. Y todo el agua de lluvia que nos sea necesaria para disminuir esos riegos, que se quede el máximo de tiempo posible en la tierra para aumentar esos periodos sin regar. Otro de los puntos que son muy importantes a la hora de ayudar al jardín a mantener la humedad es la creación de sombras. Los puntos de las sombras son muy importantes. En los primeros años, sobre todo del jardín, intento que las sombras estén lo más aproximadas al suelo posible. ¿Por qué? Por lógica. Uno de los trucos que utilizo es que las sombras estén lo más cerca del suelo posible. ¿Esto qué significa? Imagínate que tienes una sombrilla y la pones muy abajito, muy abajo del nivel del suelo. La sombra de la sombrilla va a estar prácticamente debajo, justo debajo de la tela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sol, la proyección de la sombra no va a variar mucho. Como más elevada esté esa sombrilla, la tela de la sombrilla esté más despegada del suelo, más espacio va a tener el sol para iluminar y menos tiempo va a estar la sombra de la sombrilla en un lugar concreto. Lo que va a hacer esa sombra es moverse muchísimo y no va a terminar de ayudar a una zona en concreto a estar fresca. Así que eso, las sombras van a estar siempre lo más pegadas posible del plano horizontal del suelo. Otro de los elementos básicos para que el agua se quede en la tierra el máximo de tiempo posible es el acolchado. El acolchado, no sé si lo has oído hablar alguna vez, en inglés lo llaman mulching y es un concepto súper sencillo que tiene múltiples beneficios para el jardín.
lo que vamos a hacer es que encima de la tierra, de nuestra tierra ya nutrida, alrededor de las plantas, vamos a poner una capa de materia orgánica. Pueden ser hojas, pueden ser restos de ramas, pueden ser piñas, puede ser mucha paja y mezclada con otras hierbas secas. Y lo que va a hacer eso es un colchón, nunca mejor dicho, de acolchado. Ese colchón de protección, ¿qué va a hacer? Proteger de las heladas, lo cual las raíces ya no van a sufrir y esas plantas van a estar siempre más sanas. Y vamos a evitar la evaporación, porque, atento, el colchón, el acolchado es la parte superior. El sistema de riego va a ir justito por debajo y luego ya está la tierra. El sol ya no va a evaporar tan deprisa ese agua de riego. Ya vamos a estar ahorrando muchísimo porque esa capa de protección va a hacer que el agua se quede en la tierra. El otro tema que es absolutamente lógico de pensar es la captación de agua de lluvia. Todo el agua que caiga gratis en tu casa es gratis, no la tienes que pagar. Haz el favor de recogerla, captar el agua de lluvia y almacenarla para poder regar en épocas de más sequía. Otra manera de conseguir que este agua de lluvia se quede es utilizando un sistema de captación de agua para redirigirla. Nos va a ser muy difícil que el agua que ya está dentro de la tierra, dentro del jardín, almacenarla. Pero lo que sí que podemos hacer es mandarla distribuirla hacia los lugares que nos interesan. Todo el agua que caiga encima de los caminos, debajo de esos caminos podemos poner una tubería de recirculación que va a absorber ese agua y la va a conducir por sistema de gravedad hacia una zona a lo mejor que tenemos árboles o que tenemos muchísimas plantas y van a aprovechar muchísimo mejor el agua. Y el siguiente punto para que nuestro jardín se transforme en una esponja es la utilización de plantas. Obviamente va a haber plantas en un jardín, obviamente van a captar ese agua, pero lo que van a hacer es que el agua se quede el máximo de tiempo posible. Todas esas raíces van a hacer el mismo juego que hace una esponja, que es acumular gotitas de agua muy cerca de todas sus membranas, muy cerca de todas las raíces. Las plantas van a absorber el agua que necesitan, pero el agua se va a quedar cerca de esas raíces para más adelante ellas la pueden absorber. ¿Has oído alguna vez la expresión de somos lo que comemos? En el jardín pasa exactamente lo mismo que con las personas. Una persona bien alimentada, que come bien, que come sano y equilibrado, ecológico y que no le faltan ni vitaminas ni minerales en su organismo, va a estar sano, va a ser una persona sana. Pues con el jardín pasa exactamente lo mismo. Si nosotros nos encargamos de que no le falten nutrientes a la tierra para que las plantas la puedan absorber, ese jardín va a ser totalmente independiente de químicos para evitar plagas y pesticidas, porque el propio jardín, todas las plantas van a estar suficientemente nutridas y con las defensas altas para poder repeler todas las plagas que vengan. Y de esta manera el jardín va a ser independiente de tratamientos que cuestan una fortuna y va a tener muchísimo menos de plagas, de hongos, de cualquier tipo de cochinilla, etcétera, etcétera. Como mejor coman las plantas, más independiente va a ser el jardín, más bonito va a estar y más sostenible va a ser.